Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video con el maestro Jesús Ramos. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema caída libre. Primeramente iniciaremos estableciendo lo que es el movimiento rectilíneo uniforme para llegar a lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para eso vamos a obtener lo que son las fórmulas que se manejan en este movimiento y posteriormente vamos a ver lo que es la aplicación en lo que es caída libre. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. La materia que estamos abordando el día de hoy es matemáticas en la ciencia y la tecnología. El tema es caída libre y vamos a obtener lo que son las fórmulas para aplicarlo en la resolución de algunos problemas. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Representado por las letras MRU. Es aquel movimiento cuya velocidad es constante y cuya trayectoria es una línea recta. Veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos una tortuga que va a una velocidad de 10 centímetros sobre segundo, cada segundo que va avanzando va a tener un desplazamiento de 10 centímetros. De modo que en un segundo tendría 10 centímetros. En 2 segundos tendría 20 centímetros. En 3 segundos tendría 30 centímetros y así sucesivamente. La fórmula que se emplea en el movimiento rectilíneo uniforme, muy seguramente ya tú la conoces. Así es la velocidad que es igual a la distancia sobre el tiempo. Supongamos que un objeto viaja a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Gráficamente podremos representar esta velocidad de la siguiente manera. En el eje de la X vamos a manejar lo que es el tiempo t. Y en el eje de las Y vamos a manejar lo que es la velocidad v. ¿Cómo se vería gráficamente esta situación? Veamos la siguiente gráfica, que está representado con esa línea que es una flecha roja. Si tú te fijas, cada que pasa un segundo, siempre la velocidad va a ser constante. Por eso es de manera horizontal. Otra manera de representar esta velocidad es por medio de la siguiente gráfica. En este caso, en el eje X también va a ser el tiempo t. Pero en el eje Y vamos a situar ahora lo que es otra magnitud, que es la distancia y está representado por la letra D. ¿Cómo se vería en este caso la gráfica? Si tú te fijas, está una línea recta y ahora está inclinada. ¿Por qué? Porque en un segundo ese objeto va a recorrer 3 metros. A los 2 segundos va a recorrer 6 metros. A los 3 segundos va a recorrer 9 metros y así sucesivamente. Al unir esos puntos que están marcados ahí en la línea, vamos a tener esa línea resultante. ¿Por qué? Porque en estas dos magnitudes son directamente proporcionales y como una incrementa, la otra también. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que se representa con la letra MRUA, podríamos establecer lo siguiente. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un movimiento con una aceleración constante. Si te fijas bien, en este movimiento lo que es constante ahora es la aceleración, de modo que la velocidad ya no es constante, sino que puede incrementar o disminuir para que se mantenga esta aceleración constante. Como la aceleración es el cambio en una velocidad, se podría establecer un intervalo también de tiempo y un intervalo de velocidad. Ve la siguiente ecuación. Nos dice que la aceleración es igual a delta v sobre delta t, que en este caso podríamos establecerlo de la siguiente manera. Y esta sería la ecuación 1 de las que vamos a estar utilizando en este tema, que nos dice que la aceleración y en lugar de delta v va a ser ahora velocidad final menos velocidad inicial
sobre delta t, que ahora va a ser tiempo final menos tiempo inicial. Si quisiéramos manejar un tiempo inicial de 0, no tendríamos que utilizar este tipo de fórmulas. Lo que tendríamos que hacer es hacer que el tiempo inicial tiende a 0 y nos quedaría una ecuación 2 de la siguiente forma. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo. Veamos lo siguiente. Si tú te fijas en este tipo de ecuación, vamos a despejar lo que es la velocidad final en la ecuación 2. Ponemos lo que es la ecuación 2, que es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y en esta vamos a lo que es despejar la velocidad final. Lo primero que hay que hacer es quitar lo que es el tiempo. Si está dividiendo, va a pasar multiplicando la aceleración de la siguiente forma. Para eso, generalmente nosotros ponemos lo que es lo que queremos despejar del lado izquierdo en el primer miembro, en este caso, y lo tenemos en el segundo miembro. Aquí voy a hacer lo que es la propiedad simétrica para poder establecerlo de la siguiente forma. Vamos a poner lo que es primero la velocidad final menos la velocidad inicial, que estaba del lado derecho, y es igual a la aceleración por el tiempo que estaba del lado izquierdo. Nada más se intercambian en la igualdad. Ahora sí, lo que nos resta es quitar lo que es la velocidad inicial. Entonces nos quedaría de la siguiente forma y sería lo que es la ecuación 3, que es velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Para obtener una siguiente fórmula que podemos emplear en este tema, vamos a recordar lo que es la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. En este caso tengo despejado lo que es la distancia y la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? Que es del movimiento rectilíneo uniforme. Pero como la velocidad en este caso no es constante y queremos emplearlo en este tema ahora, vamos a emplear un promedio de lo que son las velocidades de la siguiente forma. Para tener un promedio, pues tendríamos que poner lo que es la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 y podríamos obtener el promedio y lo multiplicaríamos por el t tiempo. Y esto sería lo que es la ecuación 4, que está expresada para lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En la siguiente obtención de la fórmula vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir lo que es la ecuación 3 en la ecuación 4. Si te fijas, esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 4. Entonces, lo que podemos sustituir es lo que es el valor de lo que es la velocidad final. Y vamos a sustituirlo en lo que está aquí, en esta velocidad final, ¿de acuerdo? De modo que nos va a quedar de la siguiente forma. En lugar de poner lo que es la velocidad final, vamos a poner lo que es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, más lo que es la velocidad final. Todo esto lo multiplicamos por el tiempo sobre 2. Vamos a simplificar con, sumando lo que es las velocidades iniciales de la siguiente forma. Después vamos a hacer lo que es la multiplicación. 2 veces la velocidad inicial va a estar multiplicada por el tiempo y la aceleración por el tiempo se multiplica por el tiempo y nos queda aceleración por el tiempo cuadrado. Todo esto sobre 2. Simplificamos, si tú te fijas, 2 sobre 2 nos queda 1 y por eso nos quedó aquí velocidad inicial por tiempo. En el caso de lo que es el segundo término que divide entre 2 lo vamos a expresar porque no tenemos nada en el coeficiente como en este caso que sí pudimos hacer lo que es la división y nos queda de esta forma. Siendo lo que es la ecuación 5 que nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial que multiplica el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Para obtener la siguiente ecuación, vamos a despejar el tiempo
en la ecuación 2 y luego lo vamos a sustituir en lo que es la ecuación 4. Tenemos aquí lo que es la ecuación 2. ¿Cómo despejamos el tiempo? Si tú te fijas, como esto está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y van a estar multiplicando el tiempo y la aceleración. Entonces la aceleración la puedo pasar dividiendo. Y nos quedaría de la siguiente forma. Ahora, este tiempo lo voy a sustituir en lo que es la ecuación 2, que es esta de aquí. Si tú te fijas, el tiempo es lo que está acá de este lado. Nada más vamos a sustituir toda esta fracción y nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Sí? Ahora, si tú te fijas, este binomio, por este binomio, estamos hablando de dos binomios conjugados. De modo que podemos expresarlo de la siguiente forma como una diferencia de cuadrados. Y nos quedaría 2 por A, pues 2A, y B, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Vamos a despejar en este caso lo que es la velocidad final, ¿sí? De modo que este 2A va a pasar multiplicando a lo que es la D de la siguiente forma. Y esta velocidad inicial al cuadrado, como está restando a la velocidad final, pasaría para aquel lado sumando. Entonces nos queda aquí de la siguiente forma. Y esto sería lo que es la ecuación 6. Y bueno, vamos ahora sí a analizar algunos problemas en los que podamos aplicar estas 6 fórmulas que obtuvimos. Veamos el inciso A. Dice, un cuerpo se deja caer cerca de la superficie terrestre y luego de 3 segundos ha descendido 44.1 metros. Calcule la velocidad con la que impacta en el suelo. Y nos dan el valor de la gravedad. Y nos dan el tiempo, que es 3 segundos. ¿Ok? También ahí nos dicen que ha descendido 44.1 metros. Quiere decir que nos están dando la distancia, que en este caso pues ya sabemos que es 44.1 metros. Y luego nos dicen ahí al lado derecho, nos dicen calcule la velocidad con la que impacta en el suelo. Entonces quiere decir que la velocidad con la que impacta en el suelo, pues ya es transcurrido los 3 segundos. Estamos hablando de una velocidad final que nos están pidiendo. Por ahí nos dan lo que es la gravedad, que es 9.8 por metro sobre segundo al cuadrado. Aquí, si se fijan, en donde dice un cuerpo se deja caer, quiere decir que nos están dando la velocidad inicial. Y como habrán notado, la velocidad inicial es cero, en este caso. Ahora, hay que ver los problemas, las ecuaciones que tenemos ahí para ver cuál nos puede servir que maneje lo que es estas incógnitas, ¿sí? Para eso voy a mover un poquito la hoja para que podamos apreciar. Y veamos, fíjate bien, en las que están involucrados el tiempo, la distancia, la velocidad final, la gravedad y la velocidad inicial. Si tú te fijas en la ecuación 6, tenemos la velocidad final, es lo que nos están pidiendo. La velocidad inicial ya la tenemos que cero, 2 veces la aceleración. En este caso la aceleración es la gravedad, que es 9.8, y tenemos también la distancia, que es la altura, ¿ok? Que es 44.1. Entonces, en este caso podríamos utilizar esta ecuación, ¿sí? No necesitamos realmente usar lo que es el tiempo, ¿sí? Ahora, vamos a utilizar esta ecuación. Sería lo que es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura, que en este caso pues es la aceleración, ¿ok? Y la altura es lo que es la distancia, ¿sí? Que recorre. Hacemos la sustitución. Si tú te fijas, como la velocidad inicial es cero,
pues no es necesario ponerla, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Entonces tenemos velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica esa altura, que es 44.1 metros. ¿Sí? Ahora, hacemos la multiplicación de todo esto y nos va a quedar de la siguiente forma. Velocidad final al cuadrado es igual a 864.36 metros cuadrados, porque multiplicamos estos metros por los de acá, sobre segundo al cuadrado. Seguimos. Voy a mover tantito el problema para arriba para poder terminarlo. Déjenme lo hago un poquito más grande de una vez para que se pueda apreciar un poco mejor. Listo. Ahora, para poder quitar lo que es el cuadrado de lo que es la velocidad, lo voy a poner con rojo. La operación contraria a lo que es el cuadrado es la raíz. De modo que si yo pongo en ambos miembros de la igualdad, simplemente nada más se va a cancelar en lo que es la velocidad final. Entonces nos va a quedar solamente velocidad final. Y aquí sacamos la raíz de esta cantidad y nos va a quedar que es 29.4 metros sobre segundo, porque metros cuadrados sobre raíz y raíz se cancela el cuadrado, y segundos y raíz se cancela a segundos. Por eso nos queda de la siguiente forma. De modo que en este problema, esta sería la respuesta, que es una velocidad final de 29.4 metros sobre segundo. Continuamos al siguiente problema, que es el inciso B. Déjenme lo hago más chico para poder apreciarlo. Y vamos a leerlo, ¿sí? Dice, una maceta resbala y cae desde el techo, ubicado a una altura de 45 metros. Determine el tiempo que demora en llegar a la banqueta. Aquí nos están pidiendo en esto lo que es el tiempo. Vamos a poner lo que son los datos. Datos. Tenemos, por ejemplo, cuando se resbala del techo, pues ya sabemos que la velocidad inicial es 0. Y cae desde el techo ubicado, nos están dando lo que es la altura, que es 45 metros. Determina el tiempo. Nos están pidiendo el tiempo, un tiempo final, y que demora en caer a la banqueta, y nos dan lo que es la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hay que ver cuáles de las ecuaciones que tenemos aquí podemos emplearla que tenga velocidad inicial, distancia, tiempo y aceleración. Checa bien. Si tú te fijas, la ecuación 5 tiene todo eso. Vamos a ponerla. Lo voy a poner del lado derecho y nos queda en la ecuación 5 que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. En este caso, la velocidad inicial es 0. Entonces esto tiende a 0 y no necesitamos ponerlo. Ahora, vamos a ir sustituyendo. Tenemos la distancia, que es 45 metros. Y es igual a lo que es la aceleración, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica el tiempo, que no lo tenemos, pero sabemos que es un tiempo al cuadrado, sobre 2. Despejamos, este 2 va a pasar
multiplicando a lo que es el 45 metros y nos va a quedar 9 metros igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado que multiplica a t. Voy a dejar a t al cuadrado, perdón. Voy a dejar t cuadrada ya mejor del lado izquierdo y luego igual a 90 metros y este va a pasar dividiendo y nos quedaría 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos esta división y nos va a quedar de la siguiente forma. Déjenme subo tantito el problema y nos quedaría que t cuadrada, lo voy a poner más a la izquierda, es igual a 9.18 segundos al cuadrado, porque se va esta m con esta m y nos queda segundos al cuadrado. Voy a quitar lo que es la t cuadrada, para eso voy a usar la operación contraria, que es la raíz en ambos miembros de la igualdad, y nos va a quedar de la siguiente forma. T es igual a lo que es la raíz de 9.18 y nos queda 3.03 segundos. ¿Por qué? Porque se cancela el cuadrado con esa raíz. Entonces quiere decir que el tiempo que se tarda en impactar esa maceta sería 3.03 segundos. Veamos el inciso C. Vamos a ir colocando simultáneamente los datos. Y bueno, un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. Si te fijas, ahora va a ser lanzado hacia arriba, se le va a aplicar una fuerza con una rapidez de 40 metros sobre segundo, de modo que esto ya va a ser su velocidad inicial y va a ser 40 metros sobre segundo. Determine su altura, en lo que nos pide, su altura máxima. Acuérdate que cuando avientas un objeto, la misma gravedad hace que este se regrese. Llega a un punto máximo y luego vuelve a regresar y cae. Entonces quiere decir que hay una velocidad final cuando pasa eso y es cero. Ahora, tienes la aceleración. Lógicamente, podemos usar lo que es la aceleración, que es la de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, fíjate bien, ¿qué fórmula podemos usar que tengamos velocidades, la altura y lo que es la aceleración? Si tú te fijas, la ecuación 6 cumple con estos requisitos. La voy a anotar. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la altura, que en este caso le voy a poner nada más d, que es una distancia. Ahora, vamos a eliminar una de las variables, que es la que tiende a cero, en este caso es f. Como tiende a cero, ya no la vamos a poner. Y vamos sustituyendo esto y pues igualándolo a cero de la siguiente forma. Velocidad inicial al cuadrado sería 40 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, más 2 que multiplica la aceleración de la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que es lo que no conocemos, o sea, la distancia. Voy a ponerle h, que es lo mismo. Esto es igual a 0. Elevo esto de una vez y lo paso para el lado derecho. Ahora, muchachos, como estoy aventando la cosa, estoy aventando el objeto hacia arriba, entonces cuando lo aviento, se va acelerando y eso hace que en nuestra ecuación, en este caso, tengamos que poner lo que es este dato no podría ser positivo, sería negativo porque hay una desaceleración y sería expresado de la siguiente forma, con un menos. Siempre que avientas cosas hacia arriba, cambian los signos en lo que es esta forma. ¿Ok? Ahora, en este caso voy a despejar primero este como
está sumando o es positivo, va a pasar restando y nos va a quedar menos 2 que multiplica 4.8. De una vez lo multiplico, sería menos 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto multiplicado por h. Y es igual a esto que está aquí, lo voy a pasar para aquel lado y se hace negativo y lo elevo al cuadrado, que sería 1600 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Esto que está multiplicando va a pasar dividiendo y nos va a quedar, lo voy a poner de este lado, h es igual a menos 1600 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado sobre lo que es menos 19.6 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. Se van los segundos al cuadrado con los segundos al cuadrado y un metro cuadrado, el cuadrado con el metro. Y nos quedaría en esta división, menos por menos se hace más, y nos queda que es 81.63 metros. Entonces quiere decir que este objeto, con esa fuerza que se le aplique, va a alcanzar una altura de 81.63 metros. Y bueno, de mi parte es todo. Espero que haya quedado muy claro este tema.